vamos a hablar de un tema interesante Sí. que... Y que es muy sensible. Esto es precaución. Yo En creo, todos los demás con nunca esto, hemos dado una precaución, güey. con esto sí no se debería de jugar, güey. A ver, tira tu data. Y que cada vez estamos en un lugar donde se juega. Cagadamente, a mí me parece lo contrario. Digo, a primera instancia, ¿no? Sí, Ya a posteriori veríamos que tienes toda la razón. sí. Pero en primera instancia sí es algo aparentemente no tan Serio como las otras serio cosas, como ¿no? las otras cosas. Sí. Y sin embargo en este sí damos precaución. Sí. Y viene un poco el tema de hoy, a colación con precisamente la lectura de este objeto, ¿no? Una pequeña biografía Del del Honore. Honoré Balzac. Ok. Honoré de Balzac, como le quieran llamar. Que en donde justamente lo curioso es que se presenta la insomnia y sobre todo en este sujeto, vamos, hay que aceptar que mucho de la insomnia tiene que ver con los hábitos Atómicos. atómicos, pero mucho también en este sujeto y sobre todo pensémoslo en época se debe a cuestiones espirituales, güey. Ok, a ver, O más ¿cómo? que espirituales, digamos, sí en un sentido de conciencia, ¿no? Ok. Digo, la caracterología de este güey es que es un pinche deudor de mierda, ¿no? ¿Es un qué? Un deudor constante. Entonces, pues sí, todo el tiempo lo andan ahí chingando en su casa y hasta en sus escondrijos que tiene el cabrón para esconderse de la ley, ¿no? Ok. Entonces, viene el tema justo a pensar en ello, ¿no? Ujú. Si pensamos en cuanto a época, la clásica frase del insomne es al respecto de la conciencia intranquila, ¿no? De aquel que ha asesinado, o que ya sea porque sea en efecto un asesino, El un corazón del traidor, actor de Poe, ¿no? exacto, un traidor, un asesino, o como también los que tienen traumas de guerra, ¿no? Sí. No necesariamente por ser, en esencia malvado, ¿no? El perro de Vietnam. Correcto. Y demás cuestiones como también entra esto de ser un deudor, ¿no? Ya, sí, sí, sí. Y sin embargo, todo esto de la insomnia hoy se refleja de una manera muy distinta, ¿no? Sí. O sea, hoy inclusive diría que hoy es más, parece ser más presente que inclusive en los tiempos en donde prácticamente casi a todos les tocaba vivir una guerra, ¿no? Correcto. Vivir un enfrentamiento bélico o alguna cuestión cercana Sí. a todas estas cosas. Que ahí es curioso porque quiero poner el primer hecho para que partamos de ahí en nuestro mamoneo. Porque recientemente, cagadamente, me han aparecido varios TikToks. O sea, es una tendencia en el TikTok, en el de presentar esta problemática, ¿no? ¿Del insomnio? Del insomnio, de la gente que tiene problemas para conciliar el sueño. Ok. Y sí se les sale su lado absolutamente conspiranoico, porque ellos hablan de una era del silicio, ¿no? Mamadas, ¿no? Ok, sí. De que está cambiando la frecuencia del planeta y cosas así, ¿no? Ok. Pero que bien o mal, sí amalgaman una tendencia actual. Ajá. Que es que, o sea, la neta es que yo sí me he sorprendido porque le pregunto a varias personas, güey, ¿cómo duermes? Y todos me dicen, de la verga, güey, de la verga. O sea, Es correcto. y como tú dices, ni siquiera vivimos en una época de terrorismo o de guerra, o ni siquiera aquí en México, Sí, ni de siquiera... guerra interna, ¿no? Ajá, ni Que siquiera se hay... presume de una guerra interna. Sí, ¿no? ni siquiera hay balaceras cada noche, ¿no? En Ajá, nuestras casas. correcto. Que antes sí, ¿no? Pero... Sí, o sea, es que eso es lo interesante, ¿no? Que podríamos decir, en comparación con un pasado en realidad reciente, Sí, no estamos ahí como para que nos cale ahora la filosofía revelada de es que tu conciencia no te deja dormir, güey. exacto. Aunque tal vez exploremoslo. Sí, de hecho era el primer ejercicio que quería hacer. Sí, Poner de supuesto que efectivamente sí estamos rodeados de gente
con la conciencia sucia, ¿no? Con la conciencia manchada. Sí. Y si es así, ¿qué es lo que actualmente mancha la conciencia sin que lo veamos a primera vista? Claro, que también por ese lado también entra esta filosofía revelada conspiranoica que mencionaba hace poco. Ujú. Porque otro dato interesante que tiran es que, y lo cual hace sentido con su cosmología, Ok, es que hay una gran cantidad de gente teniendo insomnio sí. por la reencarnación. Me explico. Esas almas intranquilas, esas conciencias intranquilas Ya. de otras vidas pasadas se Sí. presentan, o sea, es decir, a lo mejor el güey que ahorita tiene problemas para dormir, No ha hecho nada de eso. no ha hecho pero nada vida ahorita, pasada, se le ha sí. pasado a todo dar, Ok, ha sido hasta buena, ¿no? correcto. Pero en sus vidas pasadas fue un ojetazo así de primera, ¿no? Ok, Por ahí entran, pero entran solo provisionalmente para poner el problema de la De la insomnio. conciencia intranquila, ¿no? ya, ok, Por eso lo quería agarrar. va. ¿Quieres entrar en ese juego primero? Pues jalo, ¿no? ¿O tú por dónde quieres ir? Yo sobre todo quería como indagar en qué repercusiones tienen y sobre todo bifocalmente, ¿no? Porque también otra de las grandes datas naturalistas porque esto se aborda también muy naturalistamente, hay que decirlo. Se trata de, y sobre todo se aborda tratándose de silenciar, ¿no? Porque curiosamente la respuesta naturalista es en última instancia silenciante. Porque es un juego peculiar, ¿no? Porque atribuyen a la insomnia, efectivamente, todo ese papel de la época material, ¿no? Ujú. O sea, el materialismo histórico en el que vivimos, que es la época de la información y de las pantallas, Sí. hace que tu cerebro tenga un Exceso de estimulantes. estímulo constante, inclusive en la noche. Sí. O sea, como tu última Tu luz azul. actividad antes de dormir es ver el celular, Ajá. pues sigue estimulado tu cerebro, entonces ya no duermes. Sí. Entonces, en última consecuencia, y eso está... ahí es donde está el juego dudoso. En última instancia, o como respuesta, es tu responsabilidad, güey, porque no apagas tu celular antes de dormir. Ah, ya, sí. Ya. Y digo, es interesante porque, por un lado, me parece correcto, me parece una buena noción. Sí. Decir, Sí, o sea, tampoco hay que hacerse pendejo y decir, voy a usar el celular 20 horas y esperar a dormir bien vergas, ¿no? claro. Y sobre todo me parece una buena noción el hecho de que sí hay un poco de libertad en ello, ¿no? Sí. En tanto que te dicen, bueno, sí depende un poco de ti, ¿no? Ujú. Pero también quiero jugar el otro papel, ¿no? El papel de venir ligeramente chilletas. Solo la justa La medida. justa medida de chillamiento para decir que hay en el exterior que sí choca con aquello, ¿no? Sí. Y sobre todo me refiero, ahora sí ya en concreto, apelando a esa misma época de información y de las redes y de las pantallas, a qué hay en el contenido de internet Sí. que nos genera una cierta, digo, como supuesto ahorita lanzado un poco a lo pendejo, que nos podría generar un cierto cargo de conciencia, un cierto pesar Ok. en el espíritu, ¿no? Sí. Por ahí era como mi primera intención de entrar. Y si me permites entrar primero por ahí, luego vemos. Porque es que me parece un poco más ambiguo lo de. Digo, sí me gustaría hacerlo. Pero es que va quizá encaminado a lo mismo, pero vayamos por acá. Porque yo diría que si hay una. Yo abogaría por buscar, y digamos no a lo pendejo, pero sí por hacer el examen de si hay una especie de nueva
de nuevo pecado, por así decirlo, ¿no? De nuevos, nuevos delitos, por así decirlo, De conciencia. de conciencia Sí. que se están presentando y que no tenemos actualmente nombres para definirlos. Digo, como ejercicio, porque yo soy un rotundo defensor bueno, a mí siempre me ha cagado que traten por mero pinche simpeo, por mera estupidez, inventar nuevas pendejadas, ¿no? Como cuando se inventan nuevas violencias y la chingada, ¿no? Sí. Es que Pues esta es una violencia contra el sueño, güey, ¿me estás diciendo? sí, güey. Pero en este caso lo pongo no como, repito, no como un obligatorio, sino como un ejercicio. Efectivamente está sucediendo alguna acción como cibernauta que te haga tener un cierto cargo de conciencia. Y en ese sentido yo creo que sí apelaría como a... La primera que se me ocurre es como esa cierta cargo de conciencia del espía, por ejemplo. Claro, Digo, porque en todo momento eres el espectador que está eres recabando información de de alguien la más, vida ¿no? privada de alguien De más. muchos alguienes más, ¿no? Sí. O sea, Y el eres- espía, sí, una de sus caracterologías es precisamente el insomnio. Claro, Sí. Muy bien visto, sí. Estoy de acuerdo. También quizá un poco a la chillona Chulhan, le llamo yo, ok. de Una maravillosa jugada llamada Chillona Chulhan. que esta continua exposición a la vida de otras personas se nos presenta cinemáticamente como la vida ideal de las otras personas. Es decir, Sí. que los viajes, el estatus, todo esto. Y bien que mal, no es que, o mejor dicho, sí, primordialmente, eso para la conciencia del internauta sí se presenta, primero como un afán de comparación, Claro, y segundo como como un mandato de superación. claro, De decir, ¿por qué no estás ahí tú, güey? Si puedes, eres chingón tú también. sí, Pero pues al final del día, cuando ya te toca dormirte, pues no estás donde está ese güey, y entonces claro. ahí empieza otra vez ese cargo de conciencia. Pero sí, me gusta porque además hay como una, que lo iba a mencionar también hace rato, hay una doble posición al respecto de la información que te llega, ¿no? Sí. Porque por un lado, sí te llega algo ideal, Ujú. pero por otro lado no somos pendejos, ¿no? Exacto. Hay una lectura de esa idealización y hay una lectura del ridículo que representa la imagen de esa idealización, ¿no? Correcto. Porque vamos, La Eh, posición cómica, ¿no? sí, o sea, y que es una posición cómica que de alguna manera, si lo vemos caracterológicamente a través de la historia, siempre ha sido algo que se oculte, ¿no? Algo que está guardado para los más cercanos confidentes. Sí. Es decir, y justo vuelvo un poco a esta pequeña biografía. Pienso en este gran derrochador y su esnovismo, ¿no? Su Ok. afán de... justo, es que es una caracterología un poco muy cercana, que es lo que hace que un poco nos ha llevado a esto, ¿no? Porque se hace de grandes cosas, de grandes viajes, de grandes artefactos de oro y de muchas cosas, Sí. pero digamos que esa es la información que manda al exterior, que vamos, ese juego de información siempre ha estado presente, ¿no? No vamos a decir tampoco Que se las inventó con las redes sociales. inventaron eso, ¿no? Sí. Pero de alguna manera sí estaba ese muro, ¿no?
en el que este güey presentaba eso para el exterior, pero para el interior, o para los confidentes cercanos, los amigos, sí sabían que ese güey estaba en la mierda, ¿no? Sí. O sea que su afán de presentar toda esa fumada es falso, ¿no? Sí. Y que de alguna manera, si lo piensas, ¿cuántos amigos en realidad, y eso es interesante, cuántos amigos cercanos estos güeyes conocían que hicieran eso? Sí. Yo diría que en realidad habrían sido pocos. Y diría que eso es un cargo de conciencia más, ¿no? O sea, era lo que iba a soltar hace rato. Como el espía, yo creo que desde ese punto de espía hay una responsabilidad que te carcome, ¿no? O sea, tienes información necesaria para destruir a alguien. Destruir entre comillas, ¿no? Digamos, sí, para perjudicar a alguien, ¿no? Sí. Y en todo momento está contigo. Relacionándolo a lo que estamos diciendo, podríamos ver en redes a cualquier conocido que presente sus viajes y la chingada. Pero que, repito, no somos pendejos. Al final vemos que sus viajes suceden, o sus nuevas fotos de nuevos viajes, es una vez cada 3 meses. O sea, a lo mejor su Facebook o lo que tú quieras está repleto de solo viajes, solo grandes fotografías. Exacto. Pero esas grandes fotografías suceden cada año, cada 6 meses, etcétera, ¿no? O sea, no es en realidad que el cabrón todo el tiempo, cada semana esté ahí. Salvo pocas excepciones, ¿no? Sí. Entonces, el hecho de que precisamente de manera, no diría inconsciente, sino de manera subliminal, ¿Por debajo del agua? Por debajo del agua, sí estés leyendo eso. Sí. Y sí lo sepas, en realidad. Sí hace que existe ese doble juego, ¿no? Ese juego en el que sabes de antemano que el otro sujeto no es, para empezar, tan exitoso como se muestra. Sí. Y que sin embargo sí te pica el hecho de querer lo que habías mencionado. Exacto, ¿no? Sí. Pero a la vez es ese... Bueno, tengo que, de alguna manera, si es mi compa, pues resguardar que... O sea, tengo una cierta responsabilidad con la información de ese güey que me llega por simple hecho de tenerlo en redes. Sí. De, bueno, pues no es tan millonario como se presenta o tan exitoso como se presenta, ¿no? Claro. Y repito, ¿no? Es como, yo diría que es esa responsabilidad de información que tenemos todos, ¿no? O sea, que es parte del ser espía, ¿no? Que a final de cuentas pesa el hecho, o sea, todo espía yo creo que diría, si lo traspolamos ya como a naciones, por el simple hecho de decir, pues yo sé dónde se encuentra el pinche botón para la bomba nuclear, o sé los códigos para desactivarlo, o la chingada, es como de, mames, o sea... No te deja dormir esa madre, seguramente. O porque lo tengas que tener siempre presente, por si algún caso lo tienes que ocupar, y que, vamos... En realidad es el tipo de juegos políticos en el que siempre estamos inmersos. No es como que no nos suceda eso, ¿no? Correcto. O porque efectivamente simplemente pesa, ¿no? Simplemente pesa el saberlo. Ni pedo, güey, lo voy a revelar. Porque además es como el tipo de juegos que existen, ¿no? O sea, por otro lado... como del lado contrario al tenerlo que tener en mente para si en algún momento ocupas esa información, está el otro, el de sí ser compa para con tu compa. Digo compa porque son como de ese tipo de juegos entre comillas seductores, que son, por ejemplo, la que te querían aplicar, ¿no? Porque vamos, sí se presenta una doble función política, ¿no? Lo que presentas en redes y lo que presentas en persona, ¿no? Sí, ok. Y vamos, me acordé de la historia de cuando conociste a cierta morra que había una cierta intención de mostrar, pues
ahorita soy soltera, ¿no? Y el otro, y su compa un poco en broma, un poco, quizás en serio, era como, y el otro cabrón, qué pedo, ¿no? Y por ejemplo ahí yo diría que el compa sí tiene un cierto cargo de conciencia, ¿no? Porque en cierto sentido sí está diciendo, o sea, sí te está ocultando información a ti. Y directamente sí está haciendo una jugarreta una omisión extraña, ¿no? Correcto. Y ese es un ejemplo, digamos, más directo, más fácil de ver. Pero yo diría que todos esos ejemplos suceden de maneras más sutiles. No, y vamos a muchísimo ser más claros, sutiles. ¿no? O sea, nosotros somos aquí sí estrictamente analistas. Porque nosotros no hemos tenido el descaro de aplicar esto No. al nivel que podríamos aplicarlo sin ningún problema. Sí. Pero... Y no es la moral lo que nos detiene. Y no es la moral lo que nos detiene. Pero sí, sin duda, que eso... Voy a cambiar un poco la jugada, si te gusta, y entramos por acá. Va. Yo quisiera más bien plantear la pregunta justo fuera del ámbito moral, pero igualmente plantear la siguiente pregunta. Ok. ¿Él y la ojete duermen bien? Es decir, y no solo, repito, en el ámbito del sentido moral, sino en el ámbito de lo que hemos estado diciendo, o sea, la persona que está inmersa en todos estos mecanismos, tanto del espionaje como de la triquiñuela, Sí, como del... todos esos el manejo de información. El manejo de información, que al final de cuentas, tanto por las repercusiones como por la misma operación en la vida, pesa. O sea, ¿cómo dormirán? Claro. ¿No? O sea, porque al final de cuentas, repito, ¿no? Nosotros, pese a tener la data, nosotros no hacemos uso bastardo de ella. Claro. Y sin embargo no dormimos. Voy a mencionar algo. Pero no, yo sí. Digo, porque también voy a mencionar dos cosas, ¿no? La primera es que... La primera ya se me olvidó, así que voy por la segunda. Y ahorita sí me acuerdo. Una es que obviamente vamos a chillar un poquito más. Y vamos a decir... Es que... No, es que vivimos en un mundo capitalista, güey, y que nos sobreexplotamos, güey. Entonces, no, sacrificamos horas de sueño por tener un poco más de libertad. Y cagadamente, güey. No sé si te ha pasado, pero sí después de llorar es más fácil dormirse, Sí, ¿no? sí. Sí, de hecho sí. Entonces tal vez los chillantes, Hay que chillar el para dormir, güey. chillamiento, lo que quiero en realidad es dormir. No me excites así que me mato, güey. Bueno, eso por un lado, la que dije. Hay que también tomar en cuenta que las múltiples actividades que realizamos, ¿no? Y Sí. que en última instancia, pues, decidimos al final sacrificar horas de sueño por otras actividades, ¿no? Sí. Sean benéficas, entre comillas, o no, o etcétera, ¿no? O sea, a veces incluso voluntario, ¿no? Claro. No, a veces, pues, por la misma naturaleza del entorno social, pues Claro. toca o esperar a tu jefe, o por el tráfico, No, o simple X, simpeo, X, ¿no? Y. Simple Exactamente. simpeo. Simple y llano simpeo de estar ahí viendo morras en internet. Sí. No, o de incluso tener una cita y que se alargue hasta las 2, 3 de la mañana, ¿no? También. O con tus compas también. Pero la otra es que es también al respecto de la frase, ¿no? O sea, yo digo que solo... Porque es una frase que sí diría que ha perdido fuerza. La de no dormir bien por tu conciencia, ¿no? Porque justo como lo dices ahorita, sí se presenta una especie de... Yo diría una reformulación de la moral, ¿no? Porque, por ejemplo, aparentemente, yo sí conozco personas, independientemente de su género,
que aparentemente sí hacen jugarretas bien culeras en el sentido del manejo de la información. Del manejo de la información, ya sea para seducir o para engatusar o como le quieran llamar. Y que aparentemente no les representa ningún peso moral, ¿no? Sí. En ese sentido, por ejemplo, yo sí diría que hay una especie de... Por lo que preguntaste hace rato, ¿no? O sea, esos ojetes dormirán bien. Y hay una... Sí siento que hay una especie de... Como que se saltan esa duda, ¿no? Como que se saltan la duda de si puede dormir bien o no. Sí. Digo, cuando le quitan peso o le quitan fuerza a esa primera noción de que la conciencia intranquila no te deja dormir, sí. Precisamente lo que hacen es que se saltan esa duda, ¿no? De, claro. Hice una ojetada, ¿podré dormir bien después de esa ojetada? Sino que se van y se vegetean. Exacto. Y entonces hay una... Porque justo cuando tú haces la pregunta, sucede algo que... A lo mejor y psicólogos sí podrían decir, te estás mandando solo a la verga, ¿no? Sí. Que es... Porque si entras en una especie de paradoja, en donde dices, a ver, ¿puedo dormir bien después de una ojetada? Si la respuesta es sí, podría vender un... ¿Qué pedo? ¿Acaso ya soy un pinche psicópata de mierda? Sí. Y ya te estás yendo un poco a la verga, ¿no? O sea, correcto. Ahí a lo mejor y el hecho no te producía en realidad ningún pesar. Pero ya la interpretación del hecho, sí. Ya después llegar a que probablemente ya no está siendo del todo tan humano. Sí. Ya te produce un cargo de conciencia. Correcto. Y está la otra, la de... No, y que, espera, eso es interesante porque quisiera arrojar esta hipótesis que es subsecuente a lo que acabas de decir. Ajá. Podríamos decir que hoy estamos ante una era no de humanismo, sino de inhumanismo. En el siguiente sentido, en el que efectivamente hay muchas... Es que no quiero ir por donde fue Hannah Arendt de banalizar el mal. Yo quiero ir más fuerte todavía, porque no lo voy a meter en el lado moral. Hay una uniformidad de muchas caracterologías que operan haciendo ojetadas, igual sin importarle de género ni nada, pero que justo su operatividad en la vida cotidiana es hacer ojetadas. Sí. Y que no... Y que incluso al momento de recriminárselos, porque tienen hasta la madre del su entorno, ellos dicen, no, güey, es que me entendiste mal, güey, esa no era mi intención. O X o Y justificación, pero siempre zafándose del concepto de la recriminación. Claro, no, es que me gusta porque además, porque vamos, el juego del bien y el mal, güey, y de la conciencia tranquila e intranquila, y de todas esas mamadas. Sí. Este es uno de los juegos que se hace con respecto a eso, ¿no? Para un poco tratar de banalizar el juego que hace la ética, ¿no? Sí. Que es que depende, güey. Es decir, si yo te digo imbranato, güey, no te ofendes porque sepa la verga qué significa eso, ¿no? Y si tú le dices, chinga tu madre a un chino, pues tampoco se ofende, güey, porque no sabe qué significa eso, güey. Entonces, pues la palabra agresiva, güey, ya no es agresiva, güey. Y esas mamadas, ¿no? Entonces, sobre todo, y ya regresando a lo de los bolos, lo digo así porque, por ejemplo, las personas que son veganas, quizás sí se les genera o se generan a sí mismos un cierto cargo de conciencia por comer carne. Claro. Que si tú, no siendo vegano o no lo sientes en primera instancia. ¿no? O sea, en realidad... Y que es un poco a lo que quería llegar, ¿no? Con este pedo de que un psicólogo a lo mejor sí te diría, pues le estás haciendo al pendejo, ¿no? Sí. Porque sí, de alguna manera, pues tú estás generando ese pinche trauma, ¿no? Sí. O sea, tú te estás haciendo pedos solo, ¿no? Sí.
Pero inclusive así, digo, no es porque apele a que realmente tenga que haber una moral o una ética. Sí considero, voy a poner cosas que me pateen las bolas, pero digamos para entrarle. Sí considero que hay una especie de cosas inamovibles socialmente, inamovibles en primera instancia, que sí te generan cierto pesar. Porque justo el juego que ha estado funcionando actualmente sí es una especie de ataque a la moral, si te fijas, ¿no? Pero sí, es que sí lo voy a decir así, ¿no? Es una deconstrucción de la moral, en donde tratan de moralizar cosas y desmoralizar algunas otras, ¿no? O sea, me refiero a... sacan del juego si está bien o mal chapulinear. Sí. Digo, es como el juego de... pues eso te vale verga, ¿no? Pues eso no depende de ti, güey. Eso depende de la morra, ¿no? Sí. Ya vete a la verga. Ya no te sientas mal por chapulinear, güey. Sí. O porque te chapulinen. Sí. Ya eso... que no te pasa nada. Era inevitable. Eso... porque te aplican la de... pues es que ahí no hay ni bien ni mal. Ok. Pero cuando te dicen... estás hablando de violación, güey. Eso sí está mal. Sí. O sea, como que tratan de... No, ni siquiera estás bromeando sobre eso, está mal. Ajá. Entonces, hay una especie de desfocalización de los puntos morales, sí. ¿No? Porque en realidad no es una sociedad que se esté desmoralizando. No. O sea, que se desprenda de la moral. Correcto. Hay algunas cosas puntuales que le quitan todo carácter ético y moral, sí. Y se lo ponen a otras cosas puntuales. Y ojo, porque eso nos hemos educado a verlo positivamente, esos desplazamientos de la moral. Claro. Pero yo sí tendría mis severas reservas al respecto, porque al final de cuentas siguen siendo igual de moralinos. Claro, sí, absolutamente. Y además, yo diría, y un poco regresando a lo del insomnio, que precisamente el insomnio es una especie de revelación de ese juego, ¿no? Claro, sí. Porque existe, a nivel platiquita, ya están puestos los siguientes argumentos morales que van a regir, ¿no? Sí. Pero a nivel acción, todavía no terminan de menguarse, o sea, todavía mucha gente está cayendo, o sea, en esos, Todavía les pesa ese... Sí, o sea, y es un doble pesar, ¿no? Sí, claro. Porque es el pesar de, pues, sí me manda la verga que me chapulinen. Sí. Cuando no debería, güey. Correcto. O sea, todavía tienen lo que le pesa de la moral anterior, sí. Y lo que le pesa ahora de la nueva moral. Correcto. Que es, pues esto sí lo hago, güey, porque pues normalmente lo hago. Pero de pronto me dicen, está mal, güey, no lo hagas. Y pues, tengo un nuevo peso y además el peso que ya tenía. Él o la que habla que le han chapulineado, chapulinea, y que además bromea sobre ciertas cosas sensibles, ya tiene ese doble pesar en el... Esto realmente que no va a dormir una chingada. Y que también está interesante porque relacionémoslo con la primera data que tiré de la filosofía revelada conspiranoica de las vidas pasadas. Sí. Porque al final de cuentas el argumento un poco ya en serio a lo que va ese pedo es que el sueño es el gran descargo del inconsciente. Ajá. Es el gran... pues sí, ese gran espacio onírico en donde bien que mal todo se pone en calma otra vez. Toda la actividad frenética de la vigilia, sí. En el sueño es donde todo se puede apacentar, y justamente nosotros tenemos este dicho, ¿no? Lo voy a consultar con la almohada. Claro. Que es esta idea de que un poco también el sueño en los dos sentidos, tanto el dormir como los sueños, el contenido del sueño como el soñar,
te dan una claridad, tanto física como mental, Sí, para ver en dónde estás parado, ¿no? O sea, sí, cómo está tu vida. O sea, como tú dices, qué es lo que te pesa, qué es lo que no te pesa. correcto. Y justamente hoy en esta crisis del sueño que tenemos, es justamente ya estaría incluida esta gran desplazamiento moralino que hay. Por un lado, ¿no? Ya vimos las otras cosas que hay también, ¿no? Las Sí, partes como físicas, claro. pero, vergo. Por eso, siempre pregunten en sus citas cómo duermes. Ey. No, y además, vamos a dar un pequeño espacio para esto, ¿no? Sí, Si se dan cuenta, ahorita llegamos ya a cosas dignas de seguir investigando, de seguir viendo. Y seguramente, no, a ver si sacamos todavía algo más. Pero, sobre todo, a lo que quiero hacer hincapié ahorita es a esa noción de estar viendo el mundo, ¿no? De estar viendo lo que sucede en la sociedad como filósofos. sí, Digo, porque la insomnia creo que es un tema que se tardarán, seguramente cuando saquemos esto todavía no estarían hablando de eso. Los filósofos de TikTok, ¿no? los filósofos críticos, Sí. sí. O lo ven Y, unilateralmente, ¿no? Desde el porque, capitalismo nos hace no dormir. y sobre Y ya se todo quedan en voy a eso. decir lo siguiente. Solo hasta que se vuelva tendencia, quizás entrarían en ello. Y entrarían muy, Superficialmente y... pues con puras citas, ¿no? En realidad. Claro, No entrándole así de... ¿Qué tiene que decir la filosofía de eso? Ah, y ya citan a un cabrón. ¿No? al Pero, Chulhan y ya. sí, pero sí siento que es como... Si entrasen a eso, no sería porque están viendo, como dijiste en un principio, que es algo que... Porque tú lo planteaste muy bien, ¿no? O sea, existe algo. Viene desde donde tú quieras, de la filosofía revelada. Lo estarán tratando como quieran, pero sí están plasmando algo que está sucediendo. Es mi tesis, la filosofía revelada lo que hace es revelar problemas que la filosofía crítica encubre. O sea, ya le comió los mandados, güey. Sí, Pero no hay que, bueno, no hay que siempre, sigamos. no hay que decirlo así porque no vaya a ser que después terminen deviniendo filósofos críticos y después otros güeyes tengan que hacer lo que estos güeyes se jactan de hacer, pero terminan no haciéndolo por solo jactarse de hacer eso. Correcto, sí, sí, sí. Pero en fin, eso es lo que quería decir, ¿no? Como, pues la neta hay que entrarle a las cosas desde el... Claro. Pues, es que es lo que me caga, ¿no? Y creo que lo hemos dicho. En realidad yo diría que hoy presentamos o presenciamos mucha filosofía vulgar Ok, ok. que precisamente es tratada así, ¿no? Como filosofía Claro. vulgar y que no vale la pena Sí, meterse en eso, porque pues, es lo que están diciendo los pendejos. claro. O lo están diciendo mal, en realidad el término correcto es este, ¿no? O por cómo lo están diciendo, lo mandas en absoluto a la verga, ¿no? O sea, Sí. por lo de las reencarnaciones, no, es que están apelando Puro a pensamiento mágico, güey. pensamiento Puro mágico, esoterismo. güey. Están pendejos, no hay que tratar el tema. Sí. No mames, o sea, ¿qué pedo? Exacto. Entonces, ese es el consejo que yo daría, ¿no? O sea, Claro. ya hay que, y ya no desde la crítica, ¿no? O sea, ahorita sí lo digo como como un amigo, ¿no? O sea, Sí. ya hay que entrarle a eso, ¿no? O sea, ya hay que Sí. dejar de, pues sí, de hacer la vista gorda al respecto de los temas que están surgiendo de manera muy natural Sí, o como genuina, correcto. Porque ¿cómo surgió la idea de este podcast? precisamente. Tanto porque porque ya te voy a balconear, ¿eh?
Porque Date, acá Franel He tiene matado problemas como de 5 sueño. personas y pues, no puedo dormir, ¿no? No puede dormir. Y a mí siempre me ha resultado impactante, o sea, sorprendente, eso, el que Que haya matado a 5 personas. hayas matado 5 personas y no puedas dormir. Hice sus biografías, ¿eh? Antes hizo sus biografías. No, después. Después de Después de matarlos. matarlos, ese es su modo operandi. Por si alguna vez lo atrapan, ya saben sobre qué hacer su... Por eso leo biografías. Sí. Entonces cuando la policía vaya a llenar su casa va a estar lleno de tanto biografías de personas famosas como así un buen de archivos de biografías de otras personas X que nadie conoce. Que todavía no mata. Sí. Bueno, no, creo que no haría una biografía antes de matar. Nada, eso hasta después, ¿no? Sí, es después. Pero entonces a mí siempre me sorprendió eso, o sea, como hay gente que neta le cuesta un chingo dormir. Y últimamente me he dado cuenta de que no son pocas, o sea, que sí son un chingo. Sí. Y justo, o sea, lo fácil es aventar esto, ¿no? Es que el capitalismo nos explota y hace que no tengamos horas de sueño, y es que el capitalismo crea la tecnología que nos hace estar sobreestimulados y no sé qué es qué. Pero vale, o sea, tampoco es que digamos, no es cierto, No, güey. es que es interesante. Pero vamos a ver qué más Porque hay. la verdad es que ahí estamos muy apretados de los huevos. Y por eso sí es un buen tema para seguirlo. Estamos muy apretados de los huevos porque hay dos corrientes opuestas, infructíferas. Sí, La de la absoluta culpa al exterior sí. y la de la absoluta culpa al interior. interior, correcto. Y vamos, la absoluta culpa interior lo que hace es que precisamente te vayas a la verga. Es como, es que es mi culpa que no duermo, entonces tengo un cargo de conciencia que no me deja dormir. Aparte otro, ¿no? Sí, Otro güey, más o sea, a la cuenta. Aparte otro más que te manda a la verga, ¿no? Sí. O sea, estás ahí en la pinche cama. Es que ya tengo que dormir ahorita, chingada madre. Estás todo amputado, ¿cuándo te vas a dormir, güey? Sí. Entonces... No, y que podremos traspolar esa metodología a todo lo actual, ¿eh? O sea, todo problema que hemos tratado en realidad Sí. tiene esa problemática. Esa bifurcación, bueno, o sea, como dualidad. Sí. De que por un lado es el absoluto y rotundo exterior y que el nos otro, chinga, el absoluto y rotundo interior. Es tu culpa, ¿no? Sí. Porque es así, ¿no? Ni siquiera es... Porque está interesante ella, a lo mejor y jalo para otro lado. Porque hay una especie de interpretación de la responsabilidad aunada a la culpa. Sí. Como que hoy en día decirte que eres responsable de algo es decir que eres culpable. Eres el causante de ese algo, como, Sí. como culposo de ese algo, ¿no? Sí. Digo, aquí ya lo voy a decir muy fuerte, pero pues es ni modo, ¿no? Lo voy a decir así. Y voy a tratar de... lo voy a decir y ahorita a ver si de alguna manera recoges la cagada o simplemente la cortas. Ok. Pero cuando a una morra le dicen que es responsable de que la mancillen, es muy distinto, o tendría que ser muy distinto que le digan que es su culpa. Ya. Pero digamos que el diálogo ahorita sí es que si dices que es responsable, estás diciendo que es su culpa. Y está cabrón porque sí genera una cierta lucha inútil. Porque vamos, el cuidado, y no va solo para eso, ¿no? Pongámoslo en contrariedad. Si dices que un cabrón es responsable de que lo maten, o es responsable de suicidarse, también, y si seguimos esa misma regla, diríamos que es su culpa el suicidarse, ¿no? Sí. O el que lo maten. Cuando efectivamente hay una serie de nociones de cuidado que se tienen que seguir, o bueno, no se tienen en sentido obligatorio, pero que si no quieres llegar a ese resultado, la sigues precisamente de forma responsable.
Sí. O sea, es tu responsabilidad tener algún cierto tipo de cuidados para que no te maten, para no suicidarte o para que no te mancillen. Sí. Pero es que justo el hecho de que se difumine la responsabilidad con culpa, lo que hace es que cuando llega alguien y te dice, güey, te voy a decir cómo no te vuelva a pasar eso, que está culero. No niego que esté culero, güey. Entonces, te digo cómo y tú dices, no, güey, es que me estás diciendo que fue mi culpa porque lo que hice no estuvo bien. Es como de, no, güey, es que no va por ahí ese pedo. ¿Sopas? Sí. Entonces, justo ya apelando a lo del sueño, cuando alguien llega y te dice, aunque sea un profesional o la chingada, llega y te dice, es que ahí está el problema. güey, es que, mira, si quieres dormir chingón, ¿qué es lo que pasa, güey? O sea, si quieres dormir chingón, estos son los pasos, güey. La neta, date un tiempo antes del celular y la chingada, pero ¿cómo se entiende? Deja tú si lo hacen con buenas intenciones o con malas intenciones, la chingada. ¿Cómo se entiende? Es mi puta culpa. Sí. Entonces te carga esa madre, la verga. Sí. O sea, si es un profesional está peor, güey, porque el profesional Sí, no le dices, tú eres un culero porque me estás echando la culpa. Eres profesional, entonces toda la culpa efectivamente es mía. ¿Topas? Sí. Digo, porque normalmente, o en otros casos más como los que mencioné, si alguien, aunque sea profesional, güey, de seguridad o lo que tú quieras, llega y te dice, estos son los pasos para que no te pase eso, güey. Ahorita sí le dirías, estás pendejo. Me estás echando la culpa, güey, de lo que me pasó. Entonces, estás pendejo. Aunque seas profesional, vete a la verga. Y ya. Pero es como... O sea, porque en realidad lo que hay de fondo es que no quieres sentir culpa. Sí. Cuando en realidad es una jugarreta. No tendrías por qué sentir culpa, chinga. De lo que te está diciendo. Solamente te está aconsejando precisamente para que no te pase. Sí. Pero como hay esa unificación de culpa y responsabilidad, te vas a la verga y se genera esa lucha de decirle, mira, o tú estás bien o yo estoy bien, y el que no está bien tiene la culpa y gana el que no tenga la culpa. Sí. Entonces, por ejemplo, en el caso del sueño en particular, no hemos llegado a ese punto de decir, pues va a llegar un profesional a decirme, que yo tengo la culpa. Que yo tengo la culpa. Entonces, como está diciendo que yo tengo la culpa, te funo, güey, y ya te fuiste a la verga. Sí. Y ya no tengo culpa, güey. Digo, porque pasa, por ejemplo, también con los gordos, ¿no? Sí. Llega un nutricionista y le dice, tienes que comer así, güey, tienes que hacer ejercicio, la chingada. No, güey, es que me estás agrediendo. Estás diciendo que es mi culpa, güey. Te funo. Y vamos, no estoy diciendo que... O sea, a lo que estoy apelando no es a criticar a todas esas mamadas, sino que más bien al contrario estoy diciendo, toda esa madre opera porque hay de fondo una unificación entre responsabilidad y culpa. Y que entiendo, de hecho cagada, más bien lo que estoy diciendo es que entiendo que los verga no quieren sentir la culpa. Y que por eso decidan funar al otro culero. Y eso es lo que los salva de la culpa. Sí, pero al mismo tiempo se deslindan de la responsabilidad. Claro, sí. Pero cuando se salvan de la culpa, pierden toda responsabilidad. ¿Topas? Pero, ¿qué estás diciendo ahí? Dos cosas interesantes. Una que es la sofística que voy a aplicar. Dale. Y es que entonces estos güeyes son efectivamente y absolutamente cristianos, en el sentido peyorativo del término que ellos quisieran criticar. Ok. ¿No? Sí. Porque al final de cuentas la culpa sigue siendo uno de los conceptos regidores de su propia experiencia en la vida. Sí. Pero por otra es que, o más bien la otra cosa que diría es que sí está bastardo. Sí. Porque sí implica una especie de... Es que se les metió sola. O sea, y Stirner les dijo, se les va a meter esa madre y van a estar chillando. Porque, ¿quién...? Vamos por aquí, a ver si no es muy funable. Porque ya dijimos bastante. Ya tenemos 2 strikes, así que... No, y además, de lo que llevamos grabado, ya dijimos bastante bien funable, güey. Pero ¿quién es el violadorcito por excelencia?
en la mitología griega. Di mancilladorcito, güey, para que ya no nos manden a la verga. ¿Quién es el mancilladorcito por excelencia en la mitología griega? Zeus. Zeus. Ajá. ¿Y Zeus qué es? Qué padre, güey. ¿Es mortal o es dios? Ah, es inmortal. Es el dios supremo, ¿no? Sí. Es de hecho la idea misma de divinidad que tenían los griegos. Uh-huh. De ahí que se sigue que la mancillación es inhumana. Sí. ¿Y por qué es inhumana? Porque Zeus no tiene cargo de conciencia por eso. Claro. Sí. Para él es algo natural. Sí que es la... como absoluta desvinculación de a quien mancilla, ¿no? Porque Claro. no es un igual de él. Correcto. No le pesa en absoluto. Bueno, que el Sí. cabrón hasta viola también. Sí, Bueno, animales mancilla también y todo. dioses, ¿no? Sí, exacto. Entonces ahí está más cabrón todavía. Sí, y no, pero igual siente la misma indiferencia, ¿no? Sí. Mancilla también dioses y le vale verga. Sí, 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 sí. Ok. Esa indiferencia es precisamente, o a la vez, lo que lo lleva a su divinidad y lo que lo lleva a su inhumanidad. Sí. Y hoy estamos ante la paradoja de la inhumanidad. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo queremos gozar de todos los derechos del humano, pero al mismo tiempo queremos dar rienda suelta a todo el lado inhumano que tenemos. Y sobre todo en ámbitos o en planos diferentes. En el ámbito legal, en el ámbito político, en el ámbito geopolítico, queremos gozar de esos derechos humanos. Que eso está bien, nadie está diciendo que no. Sí. Pero al mismo tiempo en el plano micropolítico, en el plano de acción individual, queremos experimentar la inhumanidad. Es que En el sentido en el cual queremos liberarnos de la culpa. ¿sabes? Yo diría algo más cabrón. Porque yo diría que sí se tomó a la ligera la deconstrucción moral. Se tomó a la ligera porque precisamente Claro, es que lo que sucede es que para hacer esa deconstrucción moral sin cargo de conciencia que te perturbe el sueño, sí, tienes que utilizar tu cualidad inhumana, tu cualidad divina, claro, tu cualidad de Zeus. sí, Entonces, pero se le sale de las manos, claro, porque efectivamente entonces emplean esa madre que no conocen, que no saben utilizar, que además el foco no está en eso, en la cualidad inhumana. No. El foco está solo en cambiar algo. sí, Y para ello emplean una sustancia que no conocen, absolutamente destructiva, que no saben su alcance y pues se les va de las manos. sí, Porque no investigaron primero la sustancia con la que van a desmadrar eso. correcto. Entonces sí estaría de acuerdo en ese pedo, porque efectivamente si ahorita tenemos un pedo al respecto de lo inhumano, o de la paradoja de lo inhumano, es porque lo usamos sin el cuidado. Correcto. ¿Y Digo, qué es, volviendo a hilarlo otra vez, es también esta idea del psicoanálisis, ¿no? No, Porque ¿qué es o cómo se presenta lo inhumano en el siglo XX? Pues se presenta como el inconsciente. Sí, pero además yo diría que no es meramente actual. Yo No. diría que es absolutamente y a lo mejor hasta anterior, ¿eh? Pero sí diría, y sobre todo porque es como la gran bandera, ¿no? Nietzsche, ¿no? Yo diría que es el gran malentendido de Nietzsche. El hecho de que, pues, obviamente se voy a hacer su crítica a la moral, pero el cabrón creo que sí era muy sesudo en eso, ¿no? O sea, el cabrón sí era de... Yo me voy a un pinche monte a desmadrar mi moral y empezarla de cero. Y entonces ya llego
con una moral autoconstruida, porque un poco también lo que le terminó cagando a Nietzsche de Lu, Salomé, fue eso, ¿no? O sea, mi idea de esa morra era que tenía una moral exquisita, ¿no? Que ella se había armado a sí misma de una moral, inclusive, o sea, genial. Pero lo que al final descubrí es que no se armó a sí misma de una moral genial, es que se quitó toda moral, que devino absolutamente inhumana. Sí. Que es el gran malentendido de Nietzsche, ¿no? Claro. Cuando que dicen, pues hay que criticar a la iglesia y a la moral establecida, güey. Pero si Dios está muerto, todo está permitido, güey. Claro, pero no, justo Nietzsche no se refería a ser seres amorales y tampoco se refería a lo que está sucediendo ahorita, ¿no? A cambiar una moralidad por otra moralidad. Correcto. Sino que sí, vamos, ese güey sí le dio muy cabrón. Sí. Entonces, en ese mismo supuesto, yo diría que ese papel, digamos, monstruoso del insomnio, no es actual y sobre todo se ha ido reflejando, sobre todo en esto, que siento que antes, porque hasta yo diría posteriormente, surgen estos grandes hits. La verdad es, lamentablemente, surgen esos grandes hits del psicópata. Claro. Y yo diría que ahorita, y los avesados en eso sí lo saben también. Ahorita está todavía más cabrón. Porque fue hasta después de eso que surge el hit que se conoce como el psicópata, ¿no? Sí. Que viene precisamente de llegar a ese nivel de inhumanización tan grande. Sí. De usar tan irresponsablemente lo inhumano de sí, que deviene psicópata. Y si te fijas, en realidad antes, yo sí diría, y lo digo porque caracterológicamente sí está puesto, ¿no? O sea, el sujeto que nacía, que vamos, ahorita cuando nos referimos a una cierta psicopatía, no es necesariamente o del todo algo natural. Claro. No es que sus funciones cerebrales no le den dopamina y demás pendejadas que... No, sino que sí está ya puesto desde otro punto que no es necesariamente natural. Entonces, yo sí diría que eso presenta la historia de ese malentendido que hubo en Nietzsche, ¿no? Uh-huh. El hecho de que hubieron los grandes hits de psicópatas y yo diría que ahorita está más cabrón. Porque ya no están esos hits. Y ya no están porque ya nos... Un poco, nada más por chingar. Como lo que decías de la morra esta, ¿no? Ya no nos impresiona. Sí. Ya no nos impresiona un cabrón que no sienta una verga por algo. O una cabrona que no sienta una verga por una culerada que acaba de hacer ahí. Claro. Es que la consecuencia de esto es que... Ya se esconden más cabrón entre nosotros sin que nos demos cuenta, porque casi todos ya estamos muy cerca de ahí. Sí, por nuestra continua contacto con lo inhumano. Claro. Sí, y eso está cabrón. O sea, porque también, volviendo un poco a los temas que hemos tratado antes, tu tío el simp ya no se perturba de ver cadáveres de niños destrozados por el narco o ejecuciones de mujeres por los fundamentalistas. Uh-huh. O tú incluso, o nosotros incluso, ya no nos ¿sabes? Quita el sueño y sí al mismo tiempo ver tanta brutalidad. Sí, y sabes, incluso yo apelaría como, lo voy a tirar como... Filosofía revelada. Sí, como filosofía revelada. Pero
yo sí me lo pensaría 2 veces o más al respecto de la persona que sí es capaz, sin pedos. Es más, yo voltearía tu pregunta, güey. Sí. Si conoces a alguien, una morra o alguien con quien estás saliendo y le dices si puede dormir bien y te dice que sí, Aguas mejor. aguas mejor. Porque yo sí diría que... Sí, porque bien que mal, el que no duerma es un símbolo, al final de cuentas, de un sentido pues, de moral, en este sentido. Y lo que yo sí dudaría más de la persona que es capaz de estarse adaptando de la antigua de la antigua moralina Sí, a la nueva brincando. moralina sin pedos, yo dudaría más de ese cabrón. El tarzanero de las morales. Tarzanero de las doctrinas moralinas. Así se va a llamar. Así se va a llamar esto. El tarzanero de las doctrinas El moralinas. tarzaneo. El tarzaneo de las doctrinas moralinas. Esa es la gran... Ahí sí aguas, ¿eh? Sí. Ahí sí aguas. No, y te apuesto a que ahí son va a haber muchos, muchísimos, ¿eh? Seguramente los que son líderes, y eso es por lo que te digo que le iba a tirar en filosofía revelada. Los que son líderes de la nueva moralina han de ser de esos. Sí, Porque no creo que alguien que sí le cueste sea líder. no, Alguno que otro seguramente, ¿no? sí, Pero... Y seguramente son líderes porque les conviene, obviamente, como todo buen psicópata. claro. Esa es la nueva tendencia. Pero bueno, lo tiro como filosofía revelada. Sí, No estuvo como- duro ese final, ¿eh? ¿Tú ya no? Sí. Solo recuerden, tomen su agüita, como diría el José Y Ferrer. no olviden parpadear.